La acólita en la oscuridad. Había algo inquietante en las sombras de una antigua iglesia en el Estado de México. Como acólita, mi deber era ayudar durante la Semana Santa, encendiendo velas, preparando el incienso y asistiendo al sacerdote en los últimos rituales sagrados. Pero había una noche en particular, cuando la iglesia quedó desierta y la penumbra se apoderó de cada rincón, que mi vida cambió para siempre. Era Jueves Santo, y la congregación se había retirado después de la última misa. Las velas parpadeaban. El aroma a incienso aún se sentía en el aire. Me quedé sola, absorta en mis pensamientos, cuando escuché un crujido. Giré hacia el altar y ahí estaba él, un hombre alto, vestido completamente de negro. Su rostro estaba oculto bajo un sombrero de ala ancha y sus ojos brillaban con una malévola intensidad. ¿A quién busca?, pregunté. Mi voz apenas era un susurro. El hombre no respondió. En cambio, avanzó hacia mí con pasos lentos pero decididos. Mi corazón latía con fuerza mientras retrocedía, pero algo me mantenía allí, como si estuviera atrapada en una telaraña invisible. ¿Qué deseas?, insistí. Mi voz sonaba temblorosa. El hombre se detuvo a unos metros de distancia. Sus ojos parecían penetrar mi alma. Entonces habló con una voz que resonó en las paredes de la iglesia. Alma, acólita de la luz, ¿no te has preguntado qué hay más allá de las oraciones y los rezos? ¿Qué secretos oculta esta casa de Dios cuando todos se han ido? Mi mente se llenó de dudas y miedo. ¿Quién era este extraño? ¿Y por qué conocía mi nombre? Pero algo en su mirada me atrajo hacia él, como si estuviera hipnotizada. Soy un ser del inframundo, continuó. Un ser que ha visto la eternidad y ha probado la oscuridad. ¿Quieres saber la verdad, alma? Asentí, incapaz de apartar la mirada de sus ojos. La Semana Santa no es solo un tiempo de penitencia, dijo. Es también un portal, un momento en que los velos entre los mundos se debilitan. ¿Quieres ver lo que hay al otro lado? El hombre de negro se acercó, y su sombra parecía envolverme. Pero en lugar de ceder al miedo, algo dentro de mí se encendió. Recordé las antiguas oraciones que había aprendido, los cánticos en latín que resonaban en los muros de la iglesia durante las ceremonias más sagradas. Comencé a recitar el Salve Regina. Mi voz al principio era débil, pero con cada palabra sentía cómo se fortalecía. El hombre de negro retrocedió, como si las palabras fueran un escudo contra su oscuridad. Salve Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo spes nostra salve. Mi voz creció, llenando la iglesia vacía con el poder de la fe. El hombre de negro frunció el ceño. Su elegancia se desvanecía ante la fuerza de la oración. ¿Qué haces?, gruñó. Su voz ya no era seductora, sino áspera y amenazante. No temo a las sombras, pues la luz de la fe me guía, respondí, continuando con el cántico. Hazte clamamus, exulis fili Jevae, hazte suspiramus, gementes e flentes inac lacrimarum vale. Las velas se encendieron con más fuerza, como si respondieran a mi llamado. El hombre de negro se retorcía. Su figura comenzaba a desvanecerse como humo en el viento. No puedes deshacerte de mí tan fácilmente, me dijo, pero su figura ya no imponía. Era apenas una sombra entre las luces. Oh clemens, oh pía, oh dulcis Virgo María, terminé el cántico, y con la última palabra, el hombre de negro desapareció por completo. La iglesia volvió a la calma. Las velas parpadeaban suavemente, y el olor a manzanilla
e incienso me recordaba que estaba segura. Había enfrentado a la oscuridad con la luz de mi fe y había prevalecido. Dios había tenido piedad de mi alma. Desde ese día, mi devoción se hizo más fuerte y mi voz se convirtió en una prueba de que el poder de la fe es más fuerte que cualquier tentación que se encuentra entre las sombras, esperando poner a duda a cualquier persona sobre sus convicciones religiosas. Algo es cierto, esta época de arrepentimiento atrae a los seres de oscuridad. Buscan tentarte y llevarte por un camino errado. Y así, mi historia no termina con un susurro en la oscuridad, sino con un cántico de victoria que resuena en los corazones de los fieles. El cargador de la Semana Santa. Hace muchos años, cuando las calles empedradas de Guanajuato aún guardaban secretos oscuros y las sombras se alargaban en las noches de Semana Santa, yo era un simple cargador. Mi trabajo consistía en llevar las pesadas imágenes religiosas durante las procesiones, mientras los fieles seguían en silencio, rezando y penitenciando. La Semana Santa era un tiempo sagrado, pero también misterioso. Las luces de las velas parpadeaban en las iglesias y el aroma del incienso llenaba el aire. Las estrechas calles se llenaban de devotos y yo, con mi espalda encorvada por el peso de las figuras religiosas, caminaba en medio de la multitud. Una noche, durante la procesión del Viernes Santo, cargaba una antigua imagen de Cristo crucificado. La madera era áspera bajo mis manos sudorosas y el rostro tallado parecía mirarme con ojos tristes. La procesión avanzaba lentamente y yo me esforzaba por mantener el paso, sintiendo el dolor en mis hombros y la fatiga en mis piernas. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre de aspecto demacrado, vestido con ropas andrajosas, se unió a la procesión. Su piel era pálida como la cera y sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. No parecía pertenecer a este mundo. Me miró fijamente y su sonrisa era más triste que la del propio Cristo en la cruz. «José Miguel», susurró con una voz que parecía venir de ultratumba. «¿No me reconoces?» Mi corazón se aceleró. ¿Cómo sabía él mi nombre? ¿Quién era este hombre? «No me temas», dijo. «Soy un alma en pena, atrapada entre el cielo y la tierra. Durante años he vagado por estas calles esperando encontrar la paz, pero solo tú puedes ayudarme». Me quedé sin palabras. ¿Cómo podía yo, un simple cargador, ayudar a un alma en pena? «Carga esta imagen», me ordenó. «Llévala hasta el final del camino. Allí encontrarás una pequeña capilla. Colócala en el altar y reza por mí. Solo así podré descansar en paz». No pude negarme. El hombre me entregó una imagen pequeña de madera y desapareció en las sombras. Cargué la imagen con renovada fuerza y seguí adelante. La capilla estaba en mal estado, cubierta de maleza y olvidada por todos. El olor a humedad y descomposición llenaba el aire. Coloqué la imagen en el altar y encendí una vela. Mis oraciones eran torpes y temblorosas, pero las ofrecí con todo mi corazón. El hombre apareció una vez más. Su rostro, iluminado por la luz de la vela, me dijo: «Gracias, José Miguel», y desapareció, dejando solo la imagen y la vela resplandeciente. Desde entonces, cada Viernes Santo, cargo la misma imagen en la procesión. El hombre no ha vuelto a aparecer, pero siento su presencia en cada paso que doy. La capilla se convirtió en mi secreto. Cada Viernes Santo, mientras los fieles seguían sus rituales, yo cargaba la imagen de Cristo crucificado y la depositaba en el altar. La vela iluminaba la estatua y yo murmuraba mis oraciones, sintiendo la presencia del hombre que ya estaba muerto. Con el tiempo, mi espalda se encorvó aún más y mis piernas temblaban bajo el peso.
La gente me miraba con respeto, pensando que mi devoción era admirable, pero solo yo sabía la verdad. El hombre, el alma en pena, seguía acechándome. A veces en las noches oscuras lo veía en las sombras, su rostro demacrado y sus ojos tristes. Una noche, después de la procesión, me atreví a preguntarle, ¿por qué yo? ¿Por qué un cargador de la Semana Santa? El hombre sonrió y su risa resonó como el lamento de un alma condenada. Porque tú eres el único que puede verme, José Miguel, el único que puede llevar mi carga, mi pecado. ¿Qué pecado?, pregunté temblando. Hace años fui un sacerdote en esta ciudad. Mi fe se desvaneció y cometí un acto imperdonable. Traicioné a Dios y a mi congregación. Mi alma quedó atrapada entre el cielo y la tierra, condenada a vagar por la eternidad. ¿Y qué quieres de mí? Redención, solo tú puedes liberarme. Cada Viernes Santo, cuando cargas la imagen, compartes mi carga, pero no es suficiente. Debes confesar mi pecado, debes revelar la verdad. El miedo me paralizó. ¿Cómo podía confesar un pecado que no era mío? Pero el hombre me miraba con ojos suplicantes y su presencia me asfixiaba. Así que lo hice. En la oscuridad de la capilla confesé su traición. Las palabras salieron de mi boca como un susurro, y la vela pareció arder más intensamente. El hombre sonrió, y su forma se desvaneció en la penumbra. Gracias, José Miguel. Ahora sí puedo descansar. Pero no fue así. Desde entonces, mi carga se volvió más pesada. La imagen de Cristo parecía mirarme con reproche, y las sombras se cerraban sobre mí. La gente notó mi transformación. Decían que mi espalda se curvaba como la de un anciano, y mis ojos parecían sin vida por momentos. La última vez que vi al hombre, me susurró al oído: no hay redención para mí, pero tú, José Miguel, cargarás mi pecado por los años que te resten de vida. Y así lo hago. Cada Viernes Santo camino por las calles empedradas de Guanajuato, llevando a la imagen de Cristo y la carga del alma en pena. La gente me mira con asombro y a veces con temor, pero yo sé la verdad. El hombre que ya estaba muerto me acompaña, y su risa melancólica y oscura me persigue en las noches oscuras. ¿Qué pasó con él? ¿Encontró la paz? Eso es un misterio sin resolver. Pero si alguna vez ves a un cargador encorvado, llevando una imagen en la procesión de la Semana Santa, recuerda esta historia. Quizás él también carga un pecado que no es suyo, un alma en pena que busca redención en las sombras de Guanajuato. El llanto de la Virgen. Hace años, en la ciudad de Puebla, durante la Semana Santa, viví una experiencia que aún me atormenta. Mi nombre es Ismael, y mi vida dio un giro oscuro en aquellos días de fervor religioso. La ciudad estaba impregnada de solemnidad. Las procesiones recorrían las calles empedradas y las iglesias se llenaban de fieles. Yo, sin embargo, no era un hombre devoto. Mi escepticismo me alejaba de las creencias religiosas, pero la Semana Santa tenía un poder inquietante sobre mí. Una tarde, mientras caminaba por el centro histórico de Puebla, me encontré con una pequeña capilla. Su fachada de piedra parecía antigua y olvidada. La puerta de madera crujía al abrirse, y el aire dentro era denso y cargado de olor a incienso. Allí, en un rincón oscuro, vi una figura religiosa. Era una Virgen María tallada en madera, con los ojos cerrados y las manos juntas en oración. Su rostro expresaba dolor y tristeza, pero lo que más me impactó fue que sus ojos lloraban lágrimas de sangre. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada. ¿Cómo podía ser? Era una ilusión, un truco de la luz, pero no. Las lágrimas eran reales. La sangre manchaba su rostro y goteaba sobre el pedestal.
Me arrodillé frente a la Virgen, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué significaba aquello? ¿Por qué lloraba? ¿Era un mensaje divino o una advertencia? La figura parecía susurrarme en silencio. Ismael, has vivido en el libertinaje demasiado tiempo. Tu corazón está endurecido y tus ojos ciegos. Abre tu alma y busca la redención. Mis rodillas se hundieron en el suelo frío. Las lágrimas de la Virgen me llamaban, me acusaban. ¿Qué debía hacer? ¿Confesarme? ¿Arrepentirme de mis pecados? Salí de la capilla con el corazón en un puño. La noche cayó sobre Puebla y las sombras se alargaron. Sentí la presencia de la Virgen a mi lado, sus lágrimas aún más frescas en mi mente. Durante el día siguiente vagué por las calles, atormentado por visiones y pesadillas. La figura religiosa me perseguía, su llanto resonando en mis oídos. ¿Era esto un castigo divino o una oportunidad para redimirme? Los días se volvieron semanas y mi obsesión con la figura religiosa creció. Cada noche soñaba con la Virgen llorando lágrimas de sangre. Su rostro se volvía más real, más humano. Me llamaba, suplicando que la liberara de su dolor. Investigué en internet sobre aquella figura. Descubrí que la capilla había sido construida en el siglo XVII por un misterioso sacerdote llamado Fray Sebastián. Se decía que él había tallado personalmente la imagen de la Virgen, invocando una conexión directa con lo divino. Fray Sebastián había desaparecido sin dejar rastro. Algunos afirmaban que había sido castigado por sus herejías, otros que había alcanzado la santidad y ascendido al cielo, pero nadie sabía la verdad. Una noche, mientras la luna llena iluminaba la capilla, decidí volver y enfrentar mi miedo. Me arrodillé ante la Virgen y le hablé en voz baja. ¿Por qué lloras? ¿Qué deseas de mí? La figura no respondió, pero sentí su presencia más fuerte que nunca. Las lágrimas seguían fluyendo, manchando mis manos. ¿Es mi alma la que buscas?, pregunté. ¿Mi redención? Entonces una voz resonó en mi mente. Tú eres el elegido, Ismael, el único que puede liberarme. Mi llanto es el reflejo de los pecados de quien me visita. Debes encontrar la reliquia perdida. ¿Reliquia perdida? ¿Qué significaba eso? ¿Y cómo podría encontrarla? La Virgen no me dio más respuestas, pero su mirada me quemaba. Su tristeza me atravesaba el corazón. Comencé a investigar. Los ancianos del barrio me hablaron de una antigua cripta bajo la capilla. Decían que allí reposaba una reliquia, un objeto sagrado que podía cambiar el destino de quien la llegara a obtener. La cripta estaba sellada, pero encontré un pequeño pasadizo secreto detrás del altar. Descendí por unas escaleras empinadas, sintiendo la humedad y el olor a tierra. Al final del túnel, una puerta de piedra bloqueaba mi camino. Recité una oración y empujé la puerta. La cripta se abrió ante mí. Velas parpadeantes iluminaban el lugar. En el centro, sobre un pedestal, yacía un cáliz de oro, comúnmente usado en las misas. Eso era la reliquia. Tomé el cáliz en mis manos temblorosas. La Virgen tenía razón. Esta reliquia era la clave para detener su llanto, pero también sabía que liberarla tendría un precio. El cáliz estaba manchado de sangre, la mía, la de todos los pecadores. Debía ofrecer mi sufrimiento y arrepentimiento para liberar a la Virgen. ¿Y estaba dispuesto a hacerlo? Me arrodillé frente al cáliz, por mí, por mi perdón. Bebí de él, sintiendo cómo mi alma se transformaba. La cripta se llenó de luz y por un instante creí ver que la Virgen sonreía. La Virgen dejó de llorar, pero yo quedé atrapado entre la vida y la muerte, condenado a vagar junto a la figura religiosa que me eligió como su instrumento. Si alguna vez visitas Puebla, busca la pequeña capilla.
Quizás escuches mi voz susurrando desde las sombras, advirtiéndote que no te atrevas a abrir la cripta. O tal vez, si eres valiente, encuentres la reliquia y liberas a la Virgen de su eterno sufrimiento.